En ambos casos empiezan con igual, en ambos casos me devuelve el resultado. Siempre que Excel detecte un igual al principio de una celda, del contenido de una celda, al principio del contenido de una celda, eso significa que le estoy diciendo a Excel que voy a hacer una función o una fórmula. Entonces Excel va a interpretar como que lo que sigue es una operación matemática, o lo que sigue es una función, un programa que tengo almacenado, que tiene almacenado dentro de él. De esta forma es por eso que algunas fórmulas que son avanzadas no aparecen en Excel, porque están almacenadas como complementos. Realmente las fórmulas son complementos de Excel. Cuando se instala Excel, ya existen algunas funciones preinstaladas como complementos. Y también el Microsoft Excel nos agrega algunas funciones extras que no vienen instaladas, sino que hay que activarlas al momento después de que ya se ejecuta por primera vez, o en el caso de que vaya a necesitarlas. ¿Por qué no se cargan todas? Porque mientras más funciones sean cargadas, más memoria va a ocupar y puede hacer un poquito más lento el funcionamiento de mi computadora en cuanto a operaciones matemáticas. Por default, las funciones que vienen con Excel son más que suficientes. Es raro que tengamos que crear funciones o que tengamos que usar complementos avanzados. Por lo demás, para hacer multiplicaciones, divisiones, exponenciaciones, sumas y restas, todas las funciones que tenemos no son útiles. Todas las fórmulas que tenemos, no hay problema porque se vaya a alentar el programa en este caso. Bueno, ahora, fórmulas básicas y funciones básicas, comparativo. Voy a dibujar aquí una semicuadrícula de Excel. Esta es mi columna A, esta es mi columna B, esta es mi columna C. Esta es mi fila 1, mi fila 2, mi fila 3, y aquí un espacio, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Ok? Vamos a colocar algunos números como ejemplo. 5, 5, 2, 2. Lo mismo. Voy a hacer lo mismo con una fórmula y lo mismo con una función. Es más, voy a poner 3 de lo mismo. ¿Por qué? Porque la importancia de usar Microsoft Excel es para automatizar nuestras operaciones. Cuando manejamos fórmulas o funciones, nos conviene utilizar la posición de la celda, o como algunos le llaman, el nombre de la celda, en vez del contenido. Por ejemplo, aquí, si en esta celda A3 yo escribo la siguiente fórmula, igual 5 más 2, cuando pulsemos la tecla de Enter o Intro, Excel nos va a visualizar el resultado de esta operación, que en este caso sería 7. Eso es lo que yo vería. Ahí no hay ningún problema. Si yo cambio este 2 o este 5 por un 1, por ejemplo aquí por un 1, aquí yo le indiqué a Excel suma 5 más 2, no suma 5 más 1, porque en algún momento de nuestro trabajo estos valores pueden llegar a cambiar, o en nuestra tarea o en donde lo estemos ocupando, estos valores pueden cambiar. Entonces, si yo escribo los contenidos, las fórmulas tal cuales como son, no me conviene, porque en caso de error o corrección, tengo que volver a reescribir las fórmulas y funciones que ya estuve utilizando. Es por ello que en vez de utilizar esto, voy a utilizar la posición de la celda. Cada celda es nombrada de acuerdo a su posición. En la parte superior, donde está la barra de fórmulas, a la izquierda, hay un combo o un botón de persiana, como muchos lo conocen, y que despliega una lista desplegable, vaya, o un cuadro combinado. Aquí, cuando tú te posicionas en una celda, aquí te dice dónde te encuentras ubicados. De hecho, en Excel, si mal no recuerdo, el nombre es selector de celdas. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en esta celda que remarqué, aquí me diría que es la B5. Yo voy a usar esos nombres para hacer mis operaciones matemáticas. Si yo aquí en esta celda escribo lo siguiente, igual B1 más B2, el resultado que voy a obtener es el mismo. ¿Por qué? Porque el contenido de B1 es 5 más el contenido de B2 es 2. 5 más 2 me da 7. Pero aquí sí, si yo cambio el contenido de una celda, por ejemplo por 1, como está trabajando con el contenido y no con el valor, automáticamente se va a actualizar. Aquí cuando yo cambio a 1 me dará 6.
y si yo pongo otro valor, el número de veces que sea necesario se va a actualizar. Esa es la razón por la cual utilizamos posiciones de celda o nombres de celda en vez de contenido de la celda. Por último, esta misma fórmula aquí, ahora con una función igual la función suma, abro paréntesis y lo mismo C2, dos puntos, porque así se utiliza, perdón, C1 y C2, C1, dos puntos, C2. También se pudo haber escrito así, igual suma, paréntesis C1, C2. ¿Qué diferencia hay de usar dos puntos? Dos puntos es un rango. Un rango siempre va a ser del principio al fin. Un poquito más adelante veremos lo que son rangos. Y la coma es la separación. Suma este con este. Si yo tuviera aquí varias celdas, por ejemplo de C1 a C8, lo que me hace suma es sumar C1 más C2 más C3 más C4 más C5 más C6 más C7 hasta llegar a C8. Si yo quisiera escribirlo con la sintaxis de la coma, yo tendría que separar por comas cada celda. Suma, paréntesis, C1, C2, C3, C4, etc. Notarán que la sintaxis de la coma es un poco más compleja que la sintaxis de los dos puntos, de los rangos. Si estos fueran 500 datos, no voy a utilizar una fórmula para escribir igual C1 más C2 más C3 así hasta llegar a 500. Mejor en su lugar utilizo la función suma que me diga igual C1 dos puntos C500 y me ahorra trabajo. En cualquier caso las operaciones van a ser resueltas, van a ser el mismo resultado. Simplemente son diferentes formas de hacer lo mismo. Ya en la práctica nosotros escogemos usar fórmulas o funciones o la combinación de ellas. Esta primera parte de fórmulas y funciones ha quedado terminada. Un poquito más adelante veremos más detalles de diferentes tipos de funciones. Ahorita lo que en este tema se ve son las fórmulas. En esta primera parte, en operaciones no hay problema. ¿Okay? Ahora voy a dejar la cuadrícula, voy a suponer que voy a tener esos mismos números almacenados en tu Excel. Yo lo borro aquí, perdón, por cuestiones de espacio. Cuando manejamos fórmulas y funciones existen dos características especiales que se deben de tener en cuenta, que son los valores de referencia. Existe un valor de referencia relativo de una fórmula o función. ¿Qué es eso? Si yo tengo que hacer muchas operaciones matemáticas renglón por renglón, supongamos que tengo un promedio, aquí mis alumnos voy a volver a poner dos materias y un promedio, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a poner otra vez la A, aquí la B, aquí la C, me voy a volver a bajar, voy a colocar el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, hasta allí. Y en este ejemplo voy a poner algunos valores. Saco 9, saco 10, saco 8, saco 9, saco 5, saco 6, saco 7, saco 8. ¿Okay? Un promedio con fórmulas, en este caso lo voy a hacer, sería así, igual A1, paréntesis primero, A1 más B1, cierro paréntesis. ¿Por qué el paréntesis? Porque recuerden que como un promedio es suma y luego división, la división la ejecutaría primero. Esa es la razón por la cual estoy poniendo primero el paréntesis, para que Excel entienda que va a ser primero las operaciones que están dentro del paréntesis. A1 más B1 entre 2. Aquí sí pongo el número 2 porque nunca va a cambiar. En cualquiera de todos estos ejemplos que tengo aquí, y si fueran 1000, 500, 200, siempre son dos columnas, siempre son dos calificaciones. Aquí voy a poner